Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Comentario de Santo Tomás de Aquino al Evangelio según San Mateo, capítulo 12. A partir del versículo 22, el episodio del poseído, ciego y mudo, y de los fariseos que acusan a Jesús de obrar con el poder del príncipe de los demonios, Beelzebú. Santo Tomás divide el capítulo en tres partes: el milagro, la perversidad de los acusadores y tercero, la refutación de los mismos. Es más breve la narrativa de lo primero, del milagro, de la perversidad de los blasfemos, y es más larga la refutación que hace Cristo Jesús, con varios argumentos. Este movimiento en tres partes es el movimiento normal de la vida, también de la historia de la Iglesia. Partimos de un milagro, el milagro original de nuestra vida, sea nuestro bautismo, después nuestro alejamiento y después nuestra vuelta a Jesús a través de su pedagogía, que a veces parece castigarnos. En el ámbito social, también la historia de la Iglesia nace con poderosos milagros. La resurrección de nuestro Salvador, el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, el envío de los apóstoles, la maravillosa conversión de un imperio que llenaba la tierra, la fundación de la cristiandad. Luego comienza una época donde predomina especialmente la perversidad de los blasfemos, pero llegará el consuelo de la refutación por parte de Cristo mismo. Este hombre endemoniado, que es ciego y es mudo, nos representa a todos nosotros, ciertamente, carentes de la luz de Dios y de la palabra de Dios. Aparte, endemoniado en el sentido de esclavos, botín del demonio. De esta esclavitud vino Cristo a librarnos. En el relato que se lee en este corte del Evangelio, se narra también la perfecta curación del endemoniado. Cristo hace una perfecta curación expulsando el mutismo y alejando la ceguera. Devuelve al hombre herido la palabra y la visión. Perfecta curatio, expellendo mutitatem, expellendo cecitatem. Es un tema que no puede no evocar aquello de San Agustín en las confesiones. Clamaste y gritaste y rompiste mi sordera. Fulguraste, resplandeciste y alejaste mi ceguera. Uno de los pasajes más admirables de las confesiones y de toda la historia de la patrística. Ante el milagro de esta perfecta curación, la muchedumbre reacciona con admiración y confesión, el acto exterior de la fe. No solo se admiran, está escrito en el texto, sino que también dicen, ¿no es este el hijo de David?
¿No es este el Mesías? A pesar de la forma de pregunta, en el fondo lo están afirmando. El Mesías, el Hijo de David, Rey del mundo y sacerdote eterno. Los fariseos, en cambio, dicen, este expulsa por el poder del príncipe de los demonios, Beelzebub. Beelzebub es probable que sea un nombre de burla contra la idolatría, como señor de las moscas, siendo que la otra lectura, con apenas un retoque de una consonante, significaría señor príncipe, probablemente un ídolo de los idólatras, del cual se burlaban los que querían ser servidores del Dios vivo, del único Dios vivo. Lamentablemente los príncipes de esta religión verdadera del Dios vivo incurrieron en una idolatría peor que aquella de la cual se burlaban, una idolatría más invisible, más misteriosa, donde no hay ídolos de piedra o de madera, sino un ídolo tremendo en el corazón que ocupa el lugar de Dios y aleja para siempre de Dios. Creían, dice Santo Tomás, que Jesús era el príncipe de los demonios. Si todo criminal piensa que su enemigo es igual que él, ellos eran siervos y esclavos del príncipe de los demonios y ejecutaban su designio. Sin embargo, acusaban a Cristo Jesús con estas palabras hirientes y blasfemas. Cristo los refuta con un argumento cuádruple. Sí, así es Tomás de Aquino, pero así también está en el Evangelio. Hay 4 argumentos de gran potencia para refutar a estos blasfemos. Es verdad, la escolástica no es cosa inventada en la Edad Media. Argumentar, discutir es tan antiguo, polemizar, buscando la verdad, buscando imponerse al error y manifestar la verdad, es tan antiguo como la Sagrada Escritura. Sobre todo, es patente en la vida de nuestro Salvador y en la de los apóstoles. Ahí nace la verdadera escolástica. 4 argumentos. El primero tiene que ver con los distintos tipos de comunidades que existen. Triplex communitas. La casa, la ciudad y el reino. No puede subsistir un reino o una casa o una ciudad dividida contra sí mismo, que significa no solamente que unos luchan contra los otros en facciones, como en una guerra civil, sino también en guerra contra sí mismo, dividida contra sí mismo, es una herida también posible en una sociedad por la cual uno odia su identidad. Es muy patente en la historia de las naciones, en la historia de las familias, en la historia de las instituciones eclesiásticas. Va ciertamente a la perdición, a la ruina, dice nuestro Salvador. Y Santo Tomás comenta, como la vida en un hombre, así es la paz en el reino. Queremos al ser humano vivo, vivo en esta vida y sobre todo vivo en la verdadera, en la vida eterna. Vivo. Su acción brota desde el interior. Es una forma elevada del ser. Ya es elevada la vida de los vegetales, de los árboles, tiene automoción. Más elevada la vida de los animales irracionales, la vida sensitiva, llena de una plenitud maravillosa de sentimientos. Pero la de los ángeles y los hombres capaces de comprender, de
de tener inteligencia y de amar, es más admirable aún. Queremos que el ser humano esté vivo. Así también como la vida es en un ser humano, la paz en un reino. Queremos que un reino tenga paz, según la definición clásica, por supuesto. Tranquilidad en el orden, dice San Agustín. No solamente los reinos, también las familias, también los conventos, toda sociedad humana. Tranquilidad en el orden, paz. Paz, sobre todo, es una palabra más contemplativa, más elevada. Los monasterios, está escrito en el frontispicio de los monasterios, pax. Palabra muy tradicional, existe en todos los idiomas antiguos, con la gran potencia significativa. También queremos que el ser humano sea sano, sanitas, sicut sanitas in homine, sicut vita in homine, así también la paz en el reino y sobre todo, la salvación contra la enfermedad y la muerte. En este tema de cuando queremos la salud de un ser humano vivo, queremos que no enferme, que no muera. Eso es lo que quiere Cristo. Y cita Aristóteles, como el médico procura la salud, así también el defensor de la República procura la paz, esta tranquilidad en el orden de la jerarquía y de la belleza, uno y múltiple. Como el médico busca ardientemente, compromete su vida para lograr la salud del enfermo, el médico es Cristo Jesús sobre todo, también así el defensor rei publici, en el sentido romano de la palabra, por supuesto, el defensor de la república, de la cosa pública, el defensor de la politía, según Platón, el defensor del Estado, podría decirse en términos más modernos. No necesariamente malos. Si se aleja esta salud, el ser humano va a la muerte. Si se aleja esta pax, en tranquilidad, en el orden, la sociedad va a la muerte. Este reino está in se divisum, dividido en sí mismo, contra sí mismo, y desolabitur, será desolado. Por eso Cristo Jesús hace la expulsión del demonio. Eiectio, dice Santo Tomás, la expulsión importa una acción violenta, importat actionem violentam. Es raro que Santo Tomás utiliza esta palabra violento en sentido positivo. Normalmente se prefiere el motus ab intrínseco, no el motus violentus ab extrínseco. Así es la vida, así es el crecimiento en la fe también, desde dentro. Pero contra el demonio, contra el enemigo invisible y su enorme poder provisorio, no va a durar mucho, contra este enemigo hay que proceder de modo violento. Importat actionem violentam. Y se pregunta Tomás de Aquino, ¿cómo es posible que permanezca, que sea estable el reino del enemigo? Basado como está en la inmoralidad, en la fealdad, en la lejanía de Dios. Stabit, será estable, permanecerá el reino del enemigo. Y contesta, el reino del diablo, stat, está firme, está establecido en los pecadores, pecadores en el sentido de pecadores impenitentes, en los impenitentes hasta el día del juicio, usquad diem judici. Es muy consoladora esta palabra
de Tomás de Aquino, que comentando este pasaje. El reino del diablo estará firme no en los penitentes, no en los santos, sino en los pecadores, que en Tomás de Aquino significa pecadores impenitentes, solamente en ellos. Sobre los que están injertados en el corazón de Cristo, este reino del diablo no tiene potencia. Y aparte tiene un fin, usquad diem iudici, ahí terminará, contrastando enormemente con la violencia que ahora ejerce, con la enorme potencia que despliega. Y Jesús parafrasea las frases de nuestro Salvador en esta página con palabras de Tomás de Aquino, pero que mostrando lo que Cristo quería decir. Y así añade, yo destruyo el reino del diablo. A raíz de esto debéis adheriros a mí. Ego destruo regnum diaboli. Ex hoc debetis mihi adherere. Una palabra de la mística medieval que denota la máxima unión. Yo destruyo el reino del diablo, eso dice Cristo a los fariseos, les da a entender. Por eso debéis adheriros a mí, en lugar de rechazarme. Así es la misericordia de Cristo. Hasta el último instante convoca a sus enemigos a la conversión. Segundo argumento, los exorcistas de los judíos, ciertamente, o los apóstoles que van a continuar la obra de estos exorcistas del Antiguo Testamento. ¿Con qué potestad expulsan? Ciertamente que con el poder de Dios. Por eso ellos serán vuestros jueces, dice Jesús. De nuevo, lo que quiere revelar entre líneas es: yo expulso por la potestad dada a mí, mayor que la de los exorcistas y los apóstoles, dada a mí por el Padre, ciertamente. Si yo expulso por esta potestad paterna dada a mí, significa que no expulso por el poder de Beelzebub. Significa que el reino de Dios ha venido, ha llegado a vosotros. Pervenit in vos. Llegó hacia vosotros, hacia adentro de vosotros. Y obviamente la cita obligada del Evangelio según San Lucas 17, el reino de Dios está dentro de vosotros. Regnum Dei intra vos est. Esta página, de apariencia triste por la expulsión de la presencia de este poseído primero y después la actitud blasfema de los fariseos, esconde muchos tesoros de la unión con Dios, de la vida de Cristo y de los cristianos, en clave mística de alta unión, elevada y muy interior. El reino de Dios está dentro de vosotros. Tercer argumento, el demonio es un fuerte, fortis, pero Cristo es más fuerte, fortior, en el Evangelio según San Lucas, isgiróteros, más fuerte. Entonces arrebata el botín del enemigo y lo toma para sí. Arrebata, en el mundo antiguo se decía, vasa, los vasos del diablo, los jarrones, el ornato de su palacio, los servidores, los cautivos, aquellos que él tiene cautivos, los arrebata para sí. Sí, son llamados, metafóricamente, los hombres cautivos son llamados vasos, aquí, vasos del diablo. Porque están llenos del diablo. Vasa diaboli, quia pleni diabolo. Pero llega este más fuerte, fortior, isgiróteros, y lo ata poderosamente al enemigo. Y pregunta, ¿qué es esta atadura que Cristo le pone al demonio? Quest ista allegatio. Significa que el demonio, entre la primera y la segunda venida,
a pesar de su poder, cohibetur a Deo, está cohibido, frenado, reprimido por Dios. Famoso tema del catejon, de la espiritualidad cristiana, Paulina, carta a los tesalonicenses. Nuestra tarea es frenar el poder del mal, mientras vivimos, mientras podemos en esta vida de caminantes. Cuarto argumento, quien no está conmigo está contra mí. En lo cual nuevamente descubre Santo Tomás una declaración silenciosa de Cristo, está diciendo, qui non est mecum contra me est, es patente que el diablo no está conmigo, diabolus non est mecum. Y una última palabra sobre este pecado gravísimo, el pecado máximo. Santo Tomás señala la dificultad del tema. Dice, como dice San Agustín, dicit Augustinus, estas palabras son difíciles, dificilia, porque no hay palabras más fuertes en todo el Evangelio. Non sunt fortiora verba in Evangelio. Notable observación de Santo Tomás. El Evangelio está lleno de palabras de misericordia, de perdón, de redención. Pero aquí son palabras muy duras, muy fuertes. No hay más fuertes que estas. Habla de un pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón ni en este siglo ni en el futuro. Una cosa realmente tremenda. No hay palabras más fuertes en el Evangelio. In spiritum sanctum, contra el Espíritu Santo. Es dificilísimo de definir, pero Santo Tomás da algunos ejemplos de los cuales podemos inferir de qué se trata este pecado grave. En estos ejemplos dados por Tomás de Aquino, hay una gran armonía con el texto escrito que se envié sobre el pecado del fariseísmo, que es el pecado que estaba ahí, evidentemente, delante de Cristo, de los apóstoles y del hombre poseso perfectamente curado. Frente a tantas cosas buenas hay un pecado gravísimo enfrente, y ese es el fariseísmo. Y los ejemplos de Tomás de Aquino convergen perfectamente contra esta tesis. Dice, si alguien conociendo la verdad la deroga, la destruye por malicia, si quis cognoscens veritatem ex malicia deroget, ¿no? Conociendo la verdad, la destruye. Ciertamente, el demonio expulsado va a traer amigos, compañeros, y volverá a este hombre y la situación última será peor que la primera. Se aplica a las sociedades también. Encuentra una sociedad purificada, en estado de cristiandad y de gracia, vuelve con otros compañeros y la situación es peor que la primera. Si alguien conociendo la verdad la destruye ex malicia, comete este pecado imperdonable. Continúa. Si alguien ve las obras de caridad en alguien, en otro, ¿no? Si quis videat opera sanctitatis in aliquo, si alguien ve las obras de santidad en otro y por envidia, ex invidia, deroget, las destruye, las odia, este comete este pecado imperdonable. Aclara la exactitud de sus palabras Tomás de Aquino. Dice, invidia sanctitatis non persone, no de la santidad de la persona, sino de la santidad misma, non personae.
Invidia, sanctitatis. Entonces estamos en presencia de este pecado imperdonable, peccatum irremisibile est. Porque este pecado irremisible va forjando un corazón impenitente, que se vincula al tema del corazón impenitente con este pecado máximo del fariseísmo, el cor impenitens. Y este pecado terrible es conveniente que sea castigado, que tenga una pena en este siglo, in hoc seculo, et in futuro, y en el futuro. A pesar de las apariencias, los poderosos en la ciudad del diablo, que diría San Agustín, los aliados con el príncipe de los demonios, que ciertamente existen, aunque parezcan triunfantes en este mundo, ya en este mundo tienen un inmenso dolor adentro. La carencia de Dios, de la amistad con Dios, y la sensación de lejanía, angustia y frustración, que el enemigo inmediatamente comunica. Y en el futuro, sí, el infierno existe. La lejanía de Dios puede consagrarse en la muerte de los malvados impenitentes, en lo que se llama infierno, la lejanía eterna de Dios. Que Él nos cuide de estos tremendos males en este tiempo de Cuaresma. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.